el Ay, jueves va a empezar presencial. sí va a comenzar presencial después, pero porque en el presencial recién estamos en reparación o en herramientas electrónicas recién, que creación de probadores nada más. Recién Ah, ya. comenzaban ellos el jueves comenzamos. ¿Ya? Bueno, pues, a ver, vamos analizando el funcionamiento de los circuitos. A ver, vamos analizando el funcionamiento de los circuitos. Ok, acá por ejemplo tengo una lista de varios circuitos y bueno, pues donde yo me he dado la tarea ya hace tiempo de hacer sus diagramas. Tenemos el sistema de refrigeración, el sistema de combustible, el sistema de bocina, el sistema de encendido, sistema de control de espejos electrónicos, sistema de arranque, sistema de carga, sistema de elevaluna, sistema de limpio parabrisas, sistema de audio y video, ¿no? Entonces también me he dado la tareita de poder hacer su diagrama Layud. Vamos a ver. Le damos ahí clic y vamos a ver el diagrama Layud. Dentro de este diagrama Layud, por ejemplo, me he dado la tarea de colocar los componentes que corresponden a cada símbolo. Si ustedes pueden ver por acá, por ejemplo, tengo acá. ¿Qué componente es este, Juan Pablo? ¿De qué estoy apuntando? Una resistencia. Ya, bien, podría ser. ¿Qué componente es este, don Gualberto? ¿No opina? Ya, todo el cuadrado, ¿qué sería? ¿Qué me dicen? Aquí, por ejemplo, ¿qué tengo? Motores. Motor, muy bien. Acá, ¿qué tengo? ¿Este qué es? Un relé. Un relé. ¿De cuántos pines? ¿De Cinco. cuántos De pines? 5. Cinco, ¿no? Entonces, 4. ahí está. Entonces, en ese sentido, yo me he dado la tareita de colocar, vámonos arriba, por ejemplo, al primero que dijo una resistencia, dijo, ¿no? Y cabalmente sí es una resistencia, pero es una resistencia térmica, ¿no? En realidad es en el mundo automotriz, ya les dije que a varios componentes se les llama sensor. No son componentes electrónicos, pero se los denomina sensor. ¿Está bien? Tenemos, por ejemplo, el sistema de refrigeración. Ah, perdón. Este es el sensor de temperatura del motor. Ya, este sensor tiene, ¿cómo se llama? Tiene dos pines. ¿Dónde está? Como en el símbolo mismo vieron, tiene sus dos pines. Habíamos dicho anteriormente que adentro tenemos un termistor, ¿no? Un termistor y básicamente es eso. Todo lo demás es carcasa nada más, todo es carcasa. Entonces, aquí vuelvo al sistema mencionado y ahí. El otro componente que les había comentado era este de acá, digamos, ¿no? ¿Qué era? Entonces ahí don Juan Pablo, don Gualberto decía es una bobina, pero en realidad es un relé. Es un relé de cuatro pines. Y ustedes recordarán que tiene una bobina y un interruptor. La bobina está energizada entre el pin 85 y 86 y entre el pin 30 y 87 está el interruptor. No, vuelvo nuevamente. También les había preguntado sobre este componente que es el símbolo eléctrico es su motor. El símbolo eléctrico es su motor. Pero este, este componente de acá es, ¿no? La ventiladora del radiador. Obviamente que esta ventiladorita está formada por un motorcito, un motor eléctrico. Lo que tenemos ahí, lo único que tiene son aspas, hélices, nada más. Entonces, eso acerca de ese símbolo de ahí. La parte inferior, por ejemplo, les comentaba o les preguntaba acá. Tengo un relé de 5 pines. Ya creo sabemos cómo trabaja un relé de 5 pines. Pero de todas maneras le doy clic en el símbolo y ahí está. El relé de 5 pines que tiene el pin 30, 87A y 87. ¿No? Ahí vemos. Volvemos, vámonos atrás. Volvemos al mismo sistema. Y ahí está. Luego tenemos acá en la parte inferior, no les pregunté, pero ustedes vean, tenemos una resistencia.
una resistencia del radiador, dice. Le doy clic y esta es la resistencia. Esta es una resistencia de porcelana. Es una resistencia que generalmente se usa como protección. Entra energía acá y sale por acá. ¿Está bien? Y este es solamente un soporte. Entonces es una resistencia de porcelana. Y volviendo a nuestro sistema, vamos a ver que tenemos acá otro relé también de 4 pines. Ustedes asocian la imagen con esta de acá, es lo mismo, ¿verdad? Y acá tengo la chapa de contacto. Entonces yo le doy clic y en la imagen, ahí me muestra la chapa de contacto. Obviamente que en el diagrama, solamente me muestra el pin directamente el pin de contacto, ¿verdad? Directamente el pin de entrada y contacto. Luego tenemos también por ahí un fusible, el AM1 y ALT. Le doy clic y ahí está. La gama de fusibles que existe en la familia de fusibles automotrices. Me voy más abajo a la parte de la batería, el símbolo de la batería. Y bueno, ahí está. Esos son los componentes que corresponden al sistema de refrigeración con ventiladora. Ahora les pregunto, ¿cómo funciona este sistema? Ay, me olvidaba acá un componente que está en la parte superior derecha, acá. Esta es la computadora, la SM Automotriz. Entonces le doy clic y ahí está la computadora. ¿No? Una computadora. Bueno, a ver, ¿qué me dicen? ¿Cómo trabaja? A ver, analicen, a ver, ¿cómo funciona este circuito? ¿Qué me dice Juan Pablo? Usted que es más analítico. Y a través yo pienso, profesor, que a través del sensor de temperatura A través del del sensor. motor, Ya, ¿no? Manda una señal a la computadora ya, a a cuántos grados está el motor ok. para arrancar la primera velocidad del electroventilador. La primera velocidad, ya, bien. Y cuando aumenta la velocidad Cuando también. aumenta la temperatura, cuando aumenta la temperatura arrancaría la segunda velocidad, si hay un Ok, exceso de temperatura. pues sí, un exceso de temperatura. Bien, yo a lo largo, por ejemplo, del módulo de control electrónico, por ejemplo, siempre les dije que hagan lo siguiente para poder diagnosticar fallas. Yo les pedí que ustedes sigan el flujo de qué? De la energía, ¿no ves? ¿Recuerdan? Eso les ¿Sí? dije. Entonces, eso, a ver, hagamos un análisis, porque en base a ese análisis también vamos a poder nosotros detectar las fallas eléctricas, ¿no? En base a eso, no es que va a venir el amigo técnico, el súper amigo que tenemos que lo sabe todo y él nos va a indicar la falla, ¿no? No, no es, sino todo parte de un análisis. Vamos a ver, por ejemplo, vamos por acá. Fíjense, en este momento la chapa de contacto está apagada, está abierta. La energía viene y fíjense, alimenta directamente a dónde. Pasa por un fusible, obviamente. Va de igual manera por otro fusible. ¿Y a dónde llega directamente? Llega al relé, ¿no? Al relé del radiador. ¿Está bien? Entonces, aquí si ustedes se fijan, tengo positivo y tengo negativo. Cualquier motor eléctrico necesita un positivo y un negativo. En este caso, nuestro motor de la ventiladora del radiador necesita eso. Y vemos que este relé controla eso, la alimentación de positivo. En este momento no está cruzando la energía, no está yendo la energía por ningún lado. Se queda atorado en este punto que vimos. Luego, sigamos otra alimentación. Vamos acá en este nodo y vemos que viene por un fusible a la chapa de contacto. ¿No ve? Viene a la chapa de contacto. Y ahí queda porque está apagado todavía la chapa de contacto. Está en, ¿cómo se llama? Aquí vamos a colocar. Está en off. No está apagada. Luego, si seguimos el nodo, vamos a ver nosotros que tenemos acá. Sigue yendo la energía eléctrica y llega a un relé de 4 pines.
¿no? Que me controla el contacto, ¿no? Y G1, ¿ok? Contacto. Ahora, ¿cuándo se va a activar ese relé? Fíjense que ese relé se queda acá, se queda stop, no se mueve, no, no se mueve. Entonces, el único trayecto que tenemos de la energía son esos tres puntos. Para este relé superior, de que es de la ventiladora del radiador, para la chapa y para el relé de contacto. Entonces, el conductor le da contacto al automóvil y la energía fluye, le llega positivo. ¿Y este dónde va? ¿A dónde está llegando? Negativo. Al negativo. Y por lo tanto se va a generar el campo magnético. Y por lo tanto la chapa de contacto se cierra. ¿No ve? La chapa tenemos ahí y la energía va y pasa por un fusible y llega a los siguientes puntos. Llega, fíjense, directamente a al relé número 2, ¿no? Que controla la ventiladora. Este relé, como decía Juan Pablo, este relé es de ¿qué? Un relé de control de velocidad. Ok, ese es el que controla el relé de velocidad. Y este relé de acá es relé de alimentación de la ventiladora, de la fan, ¿no? De la ventiladora del radiador. Entonces, llega ahí, la energía eléctrica llega ahí y le está entrando positivo. ¿Qué le falta a la bobina? Le falta Negativo. negativo, ¿no? Le falta negativo. Entonces, la pregunta del millón. Cuando le damos contacto, la ventiladora del radiador comienza a funcionar. No, no funciona. No funciona, dice. Ya no funciona, dice. Ya, bien. Entonces no está funcionando. Por lo tanto, aquí voy a tener positivo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque seguramente acá necesita negativos, seguramente esta ventiladora, ¿a quién se va a conectar? ¿Quién es el famoso componente que nos da negativo? Transistor. Ahora, Un transistorcito, ¿no ve? Que va a trabajar como interruptor. Entonces, ahorita este interruptor, ¿cómo es que está? Está apagado, está abierto, no nos está dando negativo. Por lo tanto, todo este trayecto de acá, seguimos teniendo positivo. Seguimos teniendo positivo. Y ahí queda. Entonces, vámonos ahora arriba, en este nodo que nos quedamos. Fíjense que la energía eléctrica viene. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Viene y entra a la bobina del relé, que necesita positivo. ¿Qué más necesita? Negativo. ¿Quién nos va a dar ese negativo? Supuestamente debería de haber acá un transistor, ¿sí o no? Supuestamente un transistor debería de haber ahí, ¿no? A este transistor le va a llegar un pulso, tuc, tuc, un pulso le va a llegar. Y ese pulso va a hacer que el interruptor se cierre. Entonces, por lo tanto, ya, por lo tanto, se energiza esta bobina y va al negativo, está yendo al negativo. Se genera un campo magnético en la bobina y se cierra el interruptor. Los 12 voltios, porque acá teníamos 12 voltios en espera, los 12 voltios ya fluyen directamente por acá. Pasan, fluyen y le llega a dónde? Le llega al positivo del motor de la ventiladora. ¿Qué le falta a nuestra ventiladora? negativo. El negativo, ese es el negativo. Ahora vamos a ver el flujo o el trayecto del negativo. Voy a ocupar un color, a ver dónde está. Un color medio verde, chillón. A ver. Aquí está. Venimos por acá, fíjense, está de venida el negativo, por si acaso. Viene por acá. ¿A qué terminal del relé ingresa? ¿Qué Al 85. Ese, la,
¿Cómo se llama? Ah, no, no, no. Al Sí, sí. 30, 30. ¿verdad? A ver. 30, muy bien. Al 30, seguro. Ahora fíjense que este es un relé de 5 pines. Entre el pin 30 y Ujú. el pin 87A, ¿hay continuidad Ahí está. permanentemente? ¿Sí o no? Sí, Ya. Y cuando le metemos energía, ¿qué pasa? El se 30 desconecta y conecta el otro. se conecta el otro, el 87, ¿verdad? Y se pone a tierra. Este va a ser 87A y este otro va a ser 87, ¿verdad? Ahí está. Ahora, si ustedes se fijan, fíjense el flujo de energía. Si ustedes se fijan, vean acá. ¿La energía pasa hacia el 87A, sí o no? Sí, El negativo. En este caso, si ustedes se fijan, estamos analizando el negativo de motor de la ventiladora. Entonces pasa directamente. ¿Necesita una señal para activarse esos terminales, el 30 y el 87? ¿Necesitan? No, porque permanentemente ya está funcionando. Entonces aquí va a llegar, ¿a dónde va a llegar? Va a llegar a una resistencia. Hace rato les mostré la resistencia de porcelana, una resistencia grandanga, ¿sí o no? Entonces, la energía pasa, pero no pasa toda. ¿A dónde llega? negativo. Al negativo. Entonces, fíjense este trayecto de acá. Vean ustedes que lo saben todo. Fíjense acá. Aquí necesitamos negativo. Ese negativo viene por acá, va directo. El relé no necesita energía. Ahorita está sin energía. Viene. ¿Y qué quiere decir esto? ¿La ventiladora está girando o no está girando? ¿Sí? Sí, está Gira a la girando. primera velocidad. Ajá. A baja velocidad. Solo con el simple hecho de darle contacto, ya, de darle contacto, ya está girando. Aquí le dimos contacto, ya está girando. ¿Sí o no? Le dimos contacto, la energía fluyó por todo por todo el camino que vimos y ya está funcionando. A una baja velocidad es cierto, pero está funcionando. Está funcionando. Ahora, la pregunta, este, esta energía, ¿cuándo se va por el pin 87? ¿Cuándo se va a ir? ¿Cuándo se va a activar? A ver, analicen. ¿Cuándo se iría? ¿Qué dicen? A ver, ¿quién tiene la respuesta? Con la temperatura, con, Sensor de con el temperatura. temperatura. ¿No ve? Sí, Con el sensor de temperatura es que se va a activar. A ver, vamos a ver. Aquí se supone que este, por ejemplo, este pin de acá, voy a cambiar, este pin de acá es un negativo. ¿Está bien? Es un negativo. Y también se supone que acá le viene ¿cuánto? Le viene 5 voltios. Y por acá se conecta una resistencia. Es así que trabaja. ¿Ok? Es así que trabaja. Entonces, aquí hay un señor importante, el microprocesador. El microprocesador, que es el cerebro de la computadora. Es el cerebro de la computadora. Entonces resulta que acá el sensor de temperatura, este de acá, detecta variación y le manda señal al microprocesador. Y le dice, oye, le dice, ya está calentando, ya estoy caliente, le dice, ¿no? Obviamente que lo expresa en términos de voltaje, que van a ser 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios, 4 voltios, 5 voltios, dependiendo. Y entonces el microprocesador con esa información dice, sí, ya tengo información, entonces ya estás cambiando. Hagamos o enviemos señal a quién. Enviemos señal al transistor, a este de acá. Y le envío una señal permanente.
Una señal permanente. Este interruptor se cierra. ¿Y la energía dónde va? La energía acá que estaba de la ventiladora, o digo del relé, ¿dónde vamos? Se viene al negativo. ¿Y qué va a pasar ahí? ¿Se va a energizar esta bobina? ¿Sí o no? Y este interruptor va a cambiar de posición. Viene para este otro lado. Y viene de manera directa. ¿A dónde está llegando de manera directa? ¿A dónde llega de manera directa? A tierra, A al tierra. negativo. Y por lo tanto, ¿qué le estamos dando ya? Un negativo directo a nuestra ventiladora, a nuestro motor. Aquí está. Aquí teníamos los 12 voltios directos. Fíjense este trayecto de acá. Los 12 voltios. Necesitábamos negativo. Viene el negativo por acá, cruza. Y para que la ventiladora gire a mayor revolución, se cierra este camino y va directo al negativo. Y no es más. Y no es más. Eso siempre y cuando, ¿qué es lo que va a pasar? Siempre y cuando este sensor de temperatura detecte la variación de la temperatura. ¿Alguna consulta acá de funcionamiento? ¿Qué me dicen? ¿Alguna observación, Juan Pablo? ¿Está claro? Está clarísimo. Clarísimo. Como dicen por ahí, ¿me dejo entender? Sí, sí, impecable. Oh, usted ya sabía. No, Profesor, no, no. buenas noches. Deja entender perfecto. Profe, ¿me escucha? Ahora sí, don Freddy creo que es. Sí, sí, era ¿Qué dice, hora. qué dice don Freddy? Y profe, hay una pregunta que me pasó con una movilidad. No, ahorita que el circuito que aterrizó de tierra, Ah, el microprocesador nuevo, en el auto aquella vez no giraba ese alta, no encontrábamos esa velocidad alta. Y, bueno, no sabía el circuito esa vez, hasta ahorita, desde que me enteré, digo. Y lo que hemos hecho nosotros para que gire es cambiar el relay y ya. de 4 patitas, ¿no? De 5, pero con eso normal reaccionó. ¿Qué habría pasado en ese caso? O sea, con eso hemos dado solución, le hemos sacado el relay de 5 patitas y le Ya. hemos colocado de 4 patitas y con eso le solucionamos y así fue la movilidad. Necesito quería que me saque dudas, ¿qué ha pasado? Y se fue. Ahora, tenía Se también, fue, tranquilo. tenía como en el caso de acá su resistencia, esta, Este no lo hemos revisado, como digo, esta no resistencia de tenía acá, conocimiento de... esta de acá. Tenía, Ajá, porque no, no lo hemos revisado. eso es para controlar, digamos, eso, ¿no? La selección. Ahora, ¿qué ha podido pasar? Pero el relé lo ensayaron, así como usted indica, digamos, el relé puede ser que haya sufrido daños. El Sí, relé, de ley digamos, le hemos entregado, estaba bien, digamos, de otra movilidad nos prestamos igual, ya. igual lo mismo. Entonces, lo que hemos hecho es cambiar de 4 patitas nomás nada de problema. Con eso la alta activó normal. Ah, ya, ya. Pero de manera Sí, directa o conjunto con el sensor. con el sensor, con el Ah, junto sensor, con el sensor trabajó. sí, trabajó normal. Ya. Ah, ya, a ver, déjeme ver. Tun, tun. Dice que calentaba y no accionaba, ¿no? O sea, baja nomás, solo velocidad baja tenía. Ya, alta Con, nada. No, pues el relé nomás era el problema. Más bien no ustedes, problema. el relé, por ejemplo, aquí tenemos el relé, ¿no? Ya está yendo a la salida de baja. Este es el de alta que queda libre. Usted, por ejemplo, me dice que baja funcionaba bien, ¿no ve? Y alta no Claro, funcionaba, no funcionaba, no, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho ustedes, por ejemplo? Ustedes astuta y sagazmente han anulado, pues, han anulado esto de aquí. Y como usted me dice, le metieron directamente el de 4 pines. Tic, entró ahí, ¿no ve? Según hasta sí. donde yo veo. ¿Y qué puedo decir que estaba mal?
este contacto de acá, ¿no? O Dentro del reloj. algún cortocircuito, algo tenía esta parte de aquí. Y ustedes más bien ya le anularon pues la baja. Directamente funcionaba la alta, ¿no? Cuando calentaba. Y eso seguramente lo hacía más rápido también, ¿no ve? Sí, No es más rápido. Eso es lo único que puedo ver. Sí dice que funcionó todo y también trabajó con el sensor de temperatura. No habría más donde perderse. No habría sí, más. profe. No, eso Ahora, sería. y cuando se vuelva, ya, ¿No ya ve? lo compongo. Pero como usted dice, por ejemplo, ya analizando este circuito, ya usted ya vería. Ya, por ejemplo, Claro, ahora sí, ya, profe. ya ahora, por ejemplo, ya usted se da idea qué revisar. En electricidad y Sí. electrónica, lo que siempre yo recomiendo es esto de acá, tener su diagrama, ¿no? Tener su diagrama. Este diagrama ayuda sobremanera a los estudiantes. Siempre les digo, se tiene que quemar el circuito en papel primero. En papel sabemos cómo Ujú. trabaja, en la parte práctica lo único que es demoroso es acceder a ellos, ¿no? Agacharse, desmontar dispositivos, todo. Porque después ese es el principio de funcionamiento. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, puntos importantes a probar. ¿Qué tengo que probar? ¿Qué tendría que revisar? ¿Qué tendría que revisar acá? Si fallara, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, yo les recomiendo que revisen la señal. Estoy colocando ahí. ¿Se nota el punto que puse? Sí, Ya, ahí está. O este de acá mejor está. Este está más chacha, como dicen. Ahí está. Ahí. Tenemos que revisar si se está generando señal, ¿no? Si se está generando señal. Tenemos que ver, por ejemplo, si el voltaje, por ejemplo, les llega a los positivos. Por ejemplo, hace rato vimos que de hecho aquí le llegaba 12 voltios. De hecho, vimos que acá le llegaba igual 12 voltios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el trayecto tenemos nosotros fusibles y los fusibles podrían estar dañados. Al margen de esto también que hay que tener en cuenta, el mal contacto de los componentes, ¿no? Eso también influye. Al margen de eso, como decía mi jefe, siempre hay que darle una inspección visual, ¿no? Hay que jalar los arneses, hay que revisar que no esté mordido con algo, ¿no? Que no lo esté apretando. Eso. Y después, por ejemplo, aquí, acá, por ejemplo, hay puenteos. Aquí, por ejemplo, tengo que ver también si mi motor funciona. Por ahí estoy bregando en vano. Lo más práctico, por ejemplo, es meterle de forma directa positivo y negativo a quién, a la ventiladorita. Le colocan positivo o negativo y funciona, quiere decir que está bien. ¿Qué está mal? El circuito que lo alimenta. Ahora, como usted mismo indica que, por ejemplo, funcionaba bien a, ¿cómo se llama? A baja velocidad, pero en alta no. Aquí, ¿qué es lo que podía haber hecho don, ¿cómo se llama? Don Freddy, es hacerle un puente. Y, por ejemplo, ahí agarrado usted un jumper ahí. Tic, del terminal 30 directamente al negativo, ¿no? Del terminal 30. Ya usted sabía que con baja funcionaba, está bien. Entonces, hacerle el puente. Y si funciona con el puente, ¿qué es lo que está mal? 100% es el relé. 100% era el relé. Entonces, esos detalles hay que ir viendo. Hay que ver también, por ejemplo, si no se activa baja, hay que ver el estado de nuestra resistencia. Esta resistencia, no se olviden que es una resistencia de bajo valor. Menos a 10 ohmios va a ser. Va a ser de 10, 4, 6, 2 ohmios, ¿no? Porque no tiene que quitarle mucho voltaje. Con 10 voltios que le llegue al motor ya empieza a girar lento.
le quita o le manda 6 solamente y ya casi ni va a girar. No, a partir de los 8 9 y empieza a girar el motorcito. Entonces eso, ¿qué más? Y hay que ver los negativos. Alguien por ahí siempre decía, hay que revisar los negativos de todo. ¿No? Los negativos hay que ver. Y tal vez ya dentro de la computadora, acá por ejemplo, también se puede probar lo siguiente, el negativo de este relé, ¿sí o no? Si yo acá, por ejemplo, pero en el caso de usted, todo bien. Acá, por ejemplo, don Freddy, si yo le hago un puente directamente al negativo acá, debería de funcionar. Si haciendo ese puente la baja funciona, la alta funciona, ¿quién está mal? ¿No? ¿Quién está mal? Podría ser nuestra señal, esta señal que no se está procesando bien. Pero en el caso suyo no, se estaba procesando bien porque se activó, me dice. Hay que ver si existe esta señal. Entonces, es una forma práctica de ver eso. También acá se puede ver o se puede hacer negativo. Directamente lo mandan a negativo, un puente. Eso para determinar que la computadora es la culpable, ¿no? Ya revisamos todo y directamente, no se olviden, de acá directamente al negativo. Este otro también de acá directamente al negativo, ¿no? Ya con eso descartan de forma práctica. Entonces, en esos puntos habría que ver, aparte de medir los componentes, siempre es recomendable medir los componentes, ¿no? Entonces, esto acerca de este circuito. ¿Ven qué bonito es analizar circuitos? ¿O no? ¿Qué les parece analizar circuitos? Interesantes. Y más bonito es armarlos todavía. Sí. Hacer el cableado es lindo ahí. Cuando no funciona y uno se rompe la cabeza. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, vamos a ver otro sistema. A ver. Más bonito. ¿Más bonito que? Solucionar y ganar platita, digo. Ah, ese es el premio, pues. Pero en El el premio. trabajo, por ejemplo, ustedes tienen que ver siempre esto, ¿no? Hacer porque les gusta. Si a ustedes les gusta, la plata viene Eso sí, nomás. No se tienen que preocupar. es verdad. Pues. Ajá. Si les gusta, hacen todo, solucionan, la plata va a llegar nomás. Y como ustedes saben, en Bolivia a los talleres les llega cerveza el día viernes y el día sábado. ¿Sí o no? Juan Pablo, allá Sí. en su país, ¿los clientes pagan con cerveza el día viernes y sábado o no? No, no, no. Acá no hay chance. Acá es con plata nomás. Aquí vienen los clientes, le comento, al taller a decir, Ajá. ya está mi vehículo, dice, todavía le decimos, ah, entonces espero, dice, y mientras esperan traen cervecita, traen pollito, algo, mientras esperan, ¿no? Entonces, como les digo, si lo hacen con amor a la profesión, todo sale, fluye nomás, no tengan pena de eso. Si lo hacen solo por cambiar piezas y por ganar plata, ahí están fregados, no les va a surtir. Entonces vamos a ver otro sistema el sistema de combustible, por ejemplo. A ver, acá, a ver, ¿qué les digo yo? Bueno, estoy ahorita como que escondiendo la pantalla porque me encuentro medio enfermito. Ya estoy de viaje por otra ciudad y estoy medio enfermito. Creo que salí enfermo de casa ayer. Entonces, eso, ya. Bueno, acá, en este circuito, como en el anterior, por ejemplo, igual tengo mi esquemita. Este es el diagrama la YUD, ¿no? La parte eléctrica. Y tengo también lo que son la composición de los componentes físicos reales. Por ejemplo, acá tenemos los siguientes elementos. ¿Dónde está mi cursor? Ujú, aquí. Aquí, por ejemplo, tengo, ¿qué será este componente de acá? Si se fijan, es un motor. ¿Pero qué componente será? Una bomba, Una bomba de combustible. ¿Qué tengo acá? relé, Relé. ¿Qué tengo acá? interruptor, La chapa, ¿no ve? Acá tengo
un relé Otro de, otro relé de contacto. Acá tengo un relé EFI. ¿Estos qué serán? inyectores. Los inyectores. Y tenemos la batería, ¿no? Ahí está fácil de comprender. Entonces, vámonos, por ejemplo, el primer componente, la batería, sistema de combustible. El segundo componente, el relé EFI. Vamos a ver el relé de contacto. Vamos a ver los inyectores. Ahí están los inyectores. Vamos a ver la chapa de contacto. Ahí está la chapa de contacto. Y vamos a ver acá otro relé de 4 pines. Y vamos a ver acá nuestra bomba de combustible. ¿Está bien? Con positivo y negativo. Y a un lado, en el lado derecho, la computadora, la SM. Ahí está. Entonces, ¿cómo funciona este circuito? ¿Hacemos el análisis de la energía? ¿O no hacemos? No hacemos, dice por ahí su compañero. Entonces, resulta que tenemos acá la alimentación, fíjense ustedes, viene por acá a este nodo y le llega directamente a quién le llega, al relé de contacto. Y además, ¿a dónde le llega acá? Le llega a la chapa de contacto. Y ahí muere, ahí muere. Ahora, vemos también por acá que tenemos un fusible de 20 amperes y le llega directamente ¿a dónde? Al relé EFI. Al relé EFI, que está apagado, no está fluyendo. Y vemos también que por esta línea hay un nodo que deriva y ¿a dónde es que va? Llega a la batería, ¿no? Llega al conector de batería de la computadora. ¿Está bien? Esta computadora, por lo que podemos ver, tiene dos positivos. Uno acá, permanente, y el otro acá, controlado por el relé EFI. Pero en este momento no le está llegando alimentación. Fíjense que este relé EFI, cuando funcione, cuando se cierre, va a mandar positivo directamente a lo que es más B de la eco. Y además va a mandar de forma directa, vean ustedes, va a mandar de forma directa al relé de la bomba. ¿Cruza en este momento? No cruza. Tiene que cerrar y llegar. Tenemos positivo y el negativo ya está directo conectado al negativo. Entonces, ese va a ser el proceso de funcionamiento eléctrico. Pero vamos a ver cómo se activa, cómo le llega. Entonces, aparte de eso, este otro relé de contacto me suministra alimentación a los inyectores. Fíjense, cuando se cierre este de acá, la energía va a cruzar y va a ir directamente ¿dónde? Va a ir a todos los inyectores, a los 4 inyectores va a ir, ¿no? Y también hay un nodo que va a la parte superior, aquí, y me alimenta ¿a dónde? Me alimenta al relé de la bomba, ¿verdad? Al relé de la bomba. Ok, ahí vamos. Entonces, vamos a ver cómo se activa. Hasta ahí está todo, hasta ahí llega la energía en apagado. Eso, por ejemplo, en un circuito deben analizar también hasta dónde llega la energía en apagado. Cierro, ya le doy contacto y fíjense la energía. Tuc, 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 viene por acá y llega el positivo del relé y además, ¿dónde estamos? Le llega acá el negativo que va directo a batería, va directo a GND. Entonces este se activa, fíjense, se activó directamente. Entonces cerramos esto, ya. ¿Y dónde va la alimentación? La alimentación va acá y me alimenta los inyectores. Chum, chum, chum. Ahí está. ¿Qué más pasa? ¿Qué más pasa? Hasta ahí tenemos, acá por ejemplo tengo lo que es la alimentación. Está arriba y va a llegar ¿a dónde? Va a llegar al relé de la bomba.
Ahora, ahora tenemos acá un voltaje más que viene por acá. Viene por acá. Viene un voltaje más, ¿ok? Que este de acá es una señal. Deme un segundo. Y después de aquí a 2 años nos vamos a construir de nuevo. Vamos a ganar por mayoría. Si está viva la empresa todavía. ¿Ya? Eso, papito. Yo voy a hacer tu segundo. Perdón. Entonces, aquí tenemos una señal. Una señal. Por acá, por si acaso, tenemos que alimentar también a nuestro relé. Por acá tenemos que alimentar. Entonces, por aquí le tiene que entregar 12 voltios la computadora. Y seguramente acá tiene un reguladorcito de voltaje en la eco, al cual le ingresa lo que son los 12 voltios, ¿ya? Y obviamente que tiene que salir igual 12 voltios, ¿no? 12 voltios va a salir. Zoom. Pero este de acá, esa alimentación va a ser controlada. ¿Por quién creen que va a ser controlada? ¿Quién es el componente que controla todo? Un transistor, ¿no? El microprocesador, por ejemplo, el chip, ya el microprocesador, él va a detectar que tú ya le dieron contacto a ese. Le dice, señor chip, ya le dieron contacto a eso. Entonces el microprocesador manda una señal tic, para que le vaya a los 12 voltios, pasa por su regulador y por aquí está saliendo, ¿qué está saliendo? 12 voltios. Se alimenta 12 voltios. Antes de ello no había 12 voltios, ahora ya hay 12 voltios. Tenemos el positivo. Tenemos ahí el positivo. Y tenemos el negativo. ¿El negativo está conectado directamente a tierra? ¿Sí o no? Si vemos por acá, viene y ya está conectado. ¿Lo ve? Ya está conectado. Ahora otro detalle. Fíjense que este interruptor se cierra, el relé EFI, se cierra este de acá y ¡pam! Envía el más B a la EQ. Es otra señal, es otra alimentación más. Entonces, aparte de ello, recibe eso la EQ y también por acá viaja la energía. ¿Dónde está de ida? Llega directamente al relé de la bomba. ¿Cruza? No, todavía no cruza. ¿Por qué? Porque acá este relé tiene positivo y tiene que tener negativo. El negativo, ¿quién nos los va a dar? ¿Quién es ese componente que nos da negativo?
va a ser un transistor dentro de la computadora. Ahí está. Entonces, ese negativo se va a activar cuando el microprocesador le envíe señal. No le diga cuando detecte esto de acá. Oye, el conductor ya le dio contacto, dice. Hay que enviarle una señal al transistor y el transistor recibe esa señal. Esta señal. Y por lo tanto, llega directamente a donde al negativo. Y chin, chin, chin. Se cierra el interruptor y se energiza con positivo y el negativo ya está. Hasta ahí tenemos la alimentación. Ahora les pregunto, ¿por cuánto tiempo funciona la bomba cuando le damos contacto? Anda, Unos 2 o 3 segundos, profe. Unos 2 a 3 segundos, ¿no? ¿Está bien? Ya, unos 2 a 3 segundos. Entonces, ¿se va a apagar luego, sí o no? Ya, necesitamos nosotros que, por ejemplo, la bomba trabaje permanentemente y también los inyectores, sí o no. En este momento, solo la bomba inyecta un poco de combustible al riel de distribución, ¿no? Y los inyectores, ¿cuándo van a empezar a trabajar? cuando Cuando, demos, cuando el transistor les dé negativo, ¿sí o no? Los transistores le den señal negativa. Ahí. ¿Esta señal de dónde va a venir? Esta señal tiene que venir del microprocesador. Esta señal tiene que venir ahí. Aquí, por ejemplo, falta algo importante. Para que se quede permanentemente, ya cuando le demos arranque, para que se quede permanentemente la bomba activada y además también se quede los inyectores activados, acá necesitamos una señal permanente. Hasta hace un momento solamente vimos la alimentación de la bomba, ¿no? Solamente vimos eso. Y para que pase eso, aquí en este circuito no está, pero podemos adicionar. Tiene que haber, ¿qué cosa? Tiene que haber acá un sensor. ¿Sí o no? Acá tiene que haber un sensor inductivo. ¿Cuál es ese sensor? CKP. El CKP. Muy bien, don Gualberto. El sensor CKP. Si este sensor trabaja bien, ya cuando le demos el arranque, la bomba va a trabajar y los inyectores también van a trabajar. Y todo se mantiene energizado. Bueno, entonces eso. ¿Se entendió el principio de funcionamiento de este circuito de control de la bomba? ¿Qué me dicen? A ver. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Se entiende? Se entiende. Ahora, ¿cuáles son los puntos claves que debemos revisar? ¿Cuáles son los puntos claves? A ver. Aquí, por ejemplo, La ya haciendo alimentación. alimentación. Cuando hablamos de energía, eso no se les debe olvidar, la alimentación. Debemos revisar positivo, debemos revisar negativo y señal. Puede darse porque el componente esté averiado, ¿no? Un componente averiado. Vamos ahí. Componente averiado. 1, mal contacto, ¿no? Mal contacto. Falta de señal. No se esté dando señal. Esos son los elementos. O valores, por ejemplo, acá. Valores incorrectos de voltaje. Incorrectos de voltaje y señal, pongámosle. ¿No? Esos van a ser los factores que van a determinar si el circuito está trabajando bien o mal. Eso es lo que hay que ver. Después, entonces, aquí, por ejemplo, como dijo don Gualberto, vamos a ver acá. Vamos a ver, punto clave para ver, por ejemplo, de entrada, hay que ver si acá le llega positivo. Si acá le llega positivo, ¿no? Hay que ver si también aquí le llega el positivo. Hay que ver esto de acá. Hay que hacerle un puente a la bomba también. Hay que revisar si la bomba está trabajando bien.
Hay que verificar, por ejemplo, acá las señales. Acá, por ejemplo, tiene que llegarle positivo, ¿no? Positivo directo, ¿no? Obviamente cuando se active el relé IG2, cuando se active este de acá, ¿no? Esa secuencia hay que ver. Hay que ver también si les llega el positivo a los inyectores. Si le llega a uno, le llega a todos. Aparentemente. Después hay que ver si tenemos voltaje de más B, ¿no? Y también tenemos que ver si todo está bien, hay que ver si sale voltaje de referencia acá para alimentar a este relé el EFI. Fíjense que este relé EFI no se alimenta directamente de la batería, sino la computadora es la que le suministra. Y toda esta telaraña que estamos analizando se da en todos los sistemas automotrices, no en todas las marcas. Cada marca más o menos se inventa su propio cableado, ¿no? Se inventa el propio cableado para darle problemas y dolores de cabeza al técnico, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Los diagramas que estamos viendo hoy día, por ejemplo, son extraídos de un manual de entrenamiento de Toyota. Son circuitos Toyota estos que estamos viendo acá, que usualmente se mantienen para casi todos sus modelos. Bueno, entonces eso. Tenemos que verificar, por ejemplo, también si acá la computadora me da negativo, ¿no? Tenemos que verificar eso. Ya una vez con todo eso, tenemos que verificar la señal CKP, CMP. Tenemos que verificar las señales de negativo para los inyectores, ¿no? Las señales de negativo para los inyectores. ¿Se capta? ¿Alguna consulta que tengan acá? Nada, dice. El que calla otorga. El que calla otorga. Ahí está, les voy a mandar por ahí. Vámonos ahora a nuestro circuito. Bueno, voy a darle borrar. Me voy al menú principal. A ver, este sistema de encendido de bocina, a ver, facilito, a ver. Mientras descanso la garganta, a ver, ¿cómo funciona? A ver, vean. ¿Cómo funciona este sistema? ¿Qué tal? ¿Cómo funciona? ¿Este sistema es eléctrico y electrónico o solamente eléctrico o solamente electrónico?
¿Qué me dicen? Eléctrica. Eléctrico. Eléctrico, eléctrico. No hay intervención de la computadora, ¿verdad? ¿Sí? No hay. Ahora, por ejemplo, podemos ver acá los componentes que la integran. Vamos a ver, le voy a dar, por ejemplo, a la batería. Está la batería, sistema de bocina, facilito. Ahí está el fusible, por ejemplo, facilito. Otro fusible y tenemos ahí el relé. Ya, tenemos por acá el, el botón de la bocina, con lo que hacemos bulla. Y tenemos la bocina propiamente dicha, ¿no? Que la bocina necesita positivo y negativo. El objetivo principal de este circuito, ¿cuál es? ¿Dónde estamos? El objetivo principal es que le llegue positivo y negativo. El negativo, como vemos, ya está alimentado. Ya está alimentado directamente a masa. Entonces, vamos a ver el flujo de energía. ¿Tiene este circuito control por la chapa? No tiene. Fíjense, vamos, pasa el fusible, vamos recto por acá y llegamos a otro fusible y llega a una bobina del relé. A su vez hay un nodo por donde se deriva y llega al terminal donde está 30 del relé. Tiene que salir por el 87. Pero ¿cuándo va a salir? Cuando le demos negativo a la bobina. En este momento cruza y tenemos solamente 12 voltios acá. Está ingresando 12 voltios. Para llegar al negativo, el conductor tiene que dar el bocinazo, ¿no? Pulsar el pulsador que tenemos. Entonces, cuando se pulse, la energía va a ir tun, 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 y va a llegar al negativo. Y tenemos acá lo que es el campo magnético, se cierra y viene por acá. Tun, 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 tun. Ahí está. Tenemos positivo y tenemos el negativo. Entonces empieza a funcionar. ¿Puedo yo convertirlo en un sistema computarizado? ¿Se puede o no se puede? ¿A quién tendríamos que controlar? ¿Qué dicen? A ver, ¿se puede o El no se puede? relé. El relé. Al relé, ¿no ve? ¿Cómo podemos controlar a ese relé? Al bendito relé. ¿Con qué componente? Con un transistor, ¿verdad? Un transistor. Ya acá, por ejemplo, digamos que este es mi transistor. Tuc, tuc. ¿Está bien? Ahí está bien, ¿no ve? ¿Sí o no? Ahora, el transistor va a trabajar como interruptor. El transistor. Entonces, este de acá, por ejemplo, tendría que ir a una computadora, a una EQ, a un microprocesador. Aquí vamos, tun, 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 UP, ya un microprocesador. Y acá nuestro circuito ya no tendría que tener este circuito de acá, sino ya va directamente a negativo, ya no va a tener ese interruptor. Ese interruptor va a ir directamente, ¿dónde? O ese pulsador va a ir directamente a la computadora. Entonces, cuando el conductor le dé acá, le dé los bocinazos, el microprocesador va a recibir esa señal y le va a enviar una señal acá. ¿No? Le va a enviar ahí una señal. Entonces ahí, chic, chic, cada vez que toquemos bocina se va a activar, se va a cerrar. Y va a pasar lo mismo acá. Se cierra más, menos. Entonces, de esta manera podríamos estar dando o adaptando un circuito eléctrico, convertirlo a electrónico, ¿no? Que sería interesante. A veces, a veces nosotros en el taller, ¿qué es lo que se hace? Más bien le quitamos, ¿no? Anulamos la parte electrónica. Se anula. Juan Pablo, en Uruguay, ¿anulan o no anulan la parte electrónica? Sí, dependiendo, a veces sí, a veces No. anulan, sí.
Aquí Sí. le comento que después de recibir el regalo de las cervezas, anulan todo, anulan todo. Dicen, no, ¿para qué? Este es un auto moderno, yo te lo voy a hacer directo, le dicen. Sí, sí, sí. Y le hacen todo directo. Funciona, ¿no? Funciona, pero toda la tecnología diseñada, digamos, se va como a un saco roto, digamos. ¿Para qué tanta tecnología si un mortal vino y lo cambió a directo? Bueno, acá, por ejemplo, vamos a ver, sistema de encendido. El sistema de encendido, vamos a ver acá. Tenemos un sistema de encendido, a ver. Chequéenlo, a ver, vean cómo funciona, a ver. Aquí, por ejemplo, vamos a ver un poquito, voy a colocar dónde está. Voy a colocar a los componentes, voy a mostrar la batería. Ahí está la batería, tenemos acá la chapa de contacto, ¿no? Tenemos acá el relé de contacto y tenemos acá cuatro bobinas, ¿no? Cuatro bobinas, además que son bobinas con módulo integrado y además tiene cuatro pines, como ustedes pueden observar. Tiene cuatro pines acá, ¿no? Entonces, eso podemos ver de esta bobina. Es un sistema de encendido directo. Y podemos ver también nuestra computadora, la famosa computadora que no puede desaparecer. Y tenemos lo que comentábamos hace rato. Tenemos, por ejemplo, el sensor CKP. ¿No ve? El sensor CKP. Y tenemos abajo el sensor CMP, el árbol de levas. Y no es más, no es más. A ver, analicen cómo funciona. Échenle un vistazo a ver quién alimenta a quién. A ver. ¿Dónde está? Juan Pablo está con ¿cómo se llama usted? Con computadora o celular a la mano. No, estoy con la computadora. A ver, ¿usted nos podría hacer una explicación de cómo funciona? ¿Se anima? Sí, acá viéndolo, bueno, sale ¿Puede, el positivo puede, sale el pu- positivo. puede dibujar las líneas que yo dibujo? Ah, y no sé cómo se hace eso, profesor. Ah, ya. No sé Ah, cómo se hace. ahora, por ejemplo, ahorita le voy a mostrar. Le debería de salir esto de acá. A ver, vamos a ver. Esta barra de aquí que voy a apuntar. Aquí en el grupo le estoy mandando. Vamos a ver, no aquí. MC Paint. Aquí. Por ejemplo. mm, Si usted está en su computadora, le debe salir esto de acá, Juan Pablo. Esto de acá. Esta ventanita de acá. Esta A ventanita. ver, a ver. Ujú. Ya. Sí, Y tiene que darle clic a este lapicito que dice anotar. ajá. Cuando Ahí le, lo hice. cuando le Sí, da clic, le aparece una ventanita aparte. sí. Ahorita vamos a ver si lo tengo por acá. Dibujar, dice ahí. Aquí está cabalmente la ventanita. Mire, le voy a mostrar.
¿Dónde estamos? Aquí está, esta ventana le aparece. ¿Está bien? Sí. Esa A ver herramienta. ahí. Y aquí, ahí está. Y selecciona acá. Ahí dibujar, le Ah, doy un lapicito, todo. Y para borrar esto de acá, el basurerito. ajá. Borra, a ver. Ahí Y ya. borré. No es más, ya usted es una fiera y allá está destinado a ser profesor. Ya. Se ríe. A ver, su comprensión, a ver. Vamos a ver, dibújenos, a ver. Vamos a ponerlo con color rojo. A ver, elige los colores. Bueno, a ver ahí. Creería que saldría acá. Va bien, va bien. Bueno, no soy muy bueno con el, ¿no? No se preocupe, también a mí me costó Bueno, años de profesor, práctica. aquí temblar. El primer momento estaría ahí, ¿no? Sí, hasta ahí llegaría la alimentación. ¿Qué decía Freddy? Ya, ¿qué más? Hasta ahí nomás, ¿no ve? Cuando estamos en off, cuando no está en contacto. ¿Qué más, Sigo. Juan Pablo? Siga ahora, dele contacto a ver qué va a pasar. Ahí ponemos contacto. Se viene para este revesito. Ya, Que, que veo que está más acá. sí, va directo a masa. Así que se va a energizar y va a cerrar acá. Va a venir para acá. Y también va a venir para acá. Para acá. Bueno, pará. A las cuatro bobinas. ¡Oh! Borré todo. Vamos a ver, siga, siga. ¿Dónde más? ¿Qué más tenemos? Bueno. Ah, y hasta acá se venía. Sí, Se me borró todo, profesor. ya. Entonces, pero no está muy complicado, ¿verdad? No, no. Está No, bueno. no está muy complicado. Ustedes, por ejemplo, pueden observar que, como dijo Juan Pablo, una vez que se energice acá, la energía viene y llega a la bobina uno, bobina 2, a la bobina 3, llega a la bobina 4, ya llega a la bobina 4. Ahora, estas bobinas tienen cuatro pines. Uno, dos, tres, cuatro. No, un pin, ¿a qué corresponde? Un pin corresponde a los 12 voltios. ¿Ok? El otro pin a quién corresponde? El otro pin corresponde al negativo, GND. El otro pin a quién corresponde? A la señal IGT o señal de encendido de la bobina. Y tenemos un último pin que es la señal IGF, ¿no? Que es la señal IGF. Esa señal IGF nos indica cómo está haciendo el momento de la generación de chispa en la cámara de combustión. Cómo se está dando ese chispazo. Bueno, entonces, vemos acá que ya tenemos el positivo y lo que falta ver ahí es el negativo. El negativo también no está muy complicado. ¿Lo ven? dice GND por acá, ahí está, viene y va directamente, como dijo Juan Pablo, a negativo. Tenemos acá otro negativo y otro negativo más, los cuatro negativos. Ahora, el sistema de encendido va directamente relacionado con el sistema de inyección, no directamente relacionado. Hace rato vimos un diagrama de alimentación de la bomba de combustible y los inyectores y vimos que la bomba se queda permanentemente activa cuando tenemos señal CKP y CMP, estas señales de acá, ¿no? Estos sensores son los que me generan esa señal. Entonces, por lo que podemos ver, por ejemplo, este de acá es un sensor inductivo.
Y un sensor inductivo no necesita de voltaje. Este sensor inductivo, él genera su propio voltaje. Y además un voltaje alterno. Un voltaje alterno, no muy difícil de corroborar. Ahora, el voltaje que vamos a tener acá, por ejemplo, el voltaje que tenemos en estos puntos, ¿de cuánto va a ser? Tiene que oscilar desde 1 voltio, ya, hasta 5 voltios, dependiendo de las revoluciones, ¿no? Dependiendo de las revoluciones que le demos al vehículo. Mientras más revoluciones tenga, la señal va a ser más alta. ¿Ok? Se va a generar 3 voltios, 4 voltios, 5 voltios. Cuanto menor sean las revoluciones, se va a generar menor voltaje. Póngase 1 voltio, ¿no? O medio voltio, no se va a generar mucho. Pero igual es señal. Igual lo mismo pasa en este caso. ¿Dónde estamos? Acá, por ejemplo, igual vamos a tener voltajes alternos de 1 voltio hasta 5 voltios, ¿no? Eso también va a depender de las RPM. Obviamente que las señales del árbol de leva son menores que de las señales CKP. Obviamente. Bueno, eso. Entonces, en todo esto, tenemos nosotros que tener en cuenta que siempre va a haber un microprocesador. Siempre dentro de la computadora va a estar un microprocesador y ese microprocesador es el que recibe la señal, ¿no? UP. UP por si acaso significa microprocesador. Por ahí se me está pasando. Entonces resulta que nosotros le damos nosotros las señales, el vehículo encendió, arrancó sin problema. Entonces acá tenemos las señales que van a ir a un microprocesador. Entonces él va a captar esas señales alternas, ¿no? Y acá tenemos igual otra señal. Vemos además que estos dos sensores están compartiendo el negativo. No están compartiendo el negativo, ambos. Entonces, eso. Una vez que se tiene eso, nuestra bobina necesita una señal IGT. No necesita una señal IGT, que son pulsos, un tren de pulsos para cada bobina. No, un tren de pulsos necesita. Entonces, ese tren de pulsos se lo va a dar el microprocesador. Y ahí vamos a tener señal IGT4, IGT3, IGT2 y vamos a tener la señal IGT1. Con eso basta. Basta, ¿no? Necesitamos solamente eso. Pero esta bobinita tiene algo particular. Tiene un cuarto pin que es una señal de confirmación. Esa señal de confirmación, por si acaso, ya no es para cada bobina. No se da para cada bobina. Se da solamente para todas en bloque. Es por eso que si ustedes ven la conexión, aquí voy a colocar con lila, IGF, tenemos ahí señal IGF. Esta IGF está conectada de manera directa con la otra. Vemos por acá igual, de manera directa con la otra. Y de manera directa con la otra también. ¿Ven? Y esta IGF, a diferencia de la IGT, esta IGF ingresa a la computadora. Esta IGF va a la computadora. Ingresa a un microprocesador. El microprocesador evalúa cómo está. Y esa señal IGF, por si acaso, no es continua como la señal IGT. Más bien son separados. Tenemos ahí un pulso y va más separado. Tic. Entonces ahí todo va separado. Ok. Entonces eso. Ahora, ¿de cuánto es el voltaje que se opera acá? Los voltajes, ya los voltajes que se van a operar de los sensores y de las señales siempre van a oscilar desde 1 voltio, ¿ya?, hasta 5 voltios. No puede superar ese voltaje. Si alguno de los sensores, alguno de las señales les genera más voltaje, tienen que preocuparse, ¿no? Tienen que corroborar con el manual de servicio técnico y verificar si realmente ese es el valor que tiene que salir, ¿no? Pero si hablamos de sensores, tiene que ser solamente eso, de 1 a 5 voltios. Bueno, eso.
Y acá en cuanto a las señales, ¿qué es lo que tenemos que verificar en cuanto a las señales? Estas señales que nosotros vemos. Nosotros tenemos que verificar, aparte del voltaje, tenemos que verificar la frecuencia. La frecuencia. Y la frecuencia es la cantidad de señales por segundo. Cantidad de señales por segundo. ¿Ok? Entonces, eso tenemos que verificar. Y eso tiene que ser sí o sí con un manual de servicio técnico. Tenemos que ver cuántas señales se están generando, ¿ya? Obviamente en milisegundos va a ser, ¿no? ¿Cuántas señales se están generando? Y si es el valor correcto. Otro valor que hay que verificar es la fase de las señales. La fase. Fase, ¿no? Fase de señal. Es la igualdad. Es la igualdad de las señales. Ok, es la igualdad de las señales. Entonces eso tenemos que verificar. Y eso, por desgracia, solamente lo vamos a poder realizar con un osciloscopio y con un manual de servicio técnico. Así también como esto que estamos hablando de señales se aplica para todo lo que es señales. Todo esto se aplica para las señales CKP y CMP. Se aplica para las señales IGT y IGF. Aplica para todo. Eso es lo que hay que tomar en cuenta. Aquí, ¿se entendió esta parte? ¿Alguna consulta que tengan? ¿Estuvo claro o no estuvo claro? Sí, claro. Muy claro, dice. Muy claro, clara chía, dice. Ya. ¿Qué hora es ahorita? Ya es las 20:24. Un receso de unos 10 minutos, por favor, para continuar. Ok, ok. Entonces, vayan a tomar su cafecito.